Bueno, vamos a empezar una serie nueva que se llama Voz del que clama en el desierto, haciendo mención, por supuesto, a San Juan el Bautista y a lo que de él ya profetizó Isaías en Isaías capítulo 40, versículo 3, 4 y siguientes. Los vamos a leer y vamos a escuchar qué nos dice la Iglesia en ese clamor. Este es el tiempo para elevar la voz y convertirnos en esa voz del que clama en el desierto. En medio del barullo del mundo, del ruido ensordecedor que existe en el mundo, todo para no escuchar la voz de Dios, taparla, hacerla desaparecer, confundir. Debemos, aquellos que somos portadores de la verdad, porque lo somos, hemos sido agraciados, sin merecimiento ninguno, pero hemos sido agraciados con el conocimiento de la verdad. Por tanto, debemos ser quien se levante siendo esa voz del que clama en el desierto. Y lo iremos haciendo de diversas maneras a lo largo de esta serie que iniciamos. No dejamos los videos truncos atrás, quedan truncos por un motivo. El tiempo, eso es lo que yo estimo desde este canal, que hacía la denuncia del anticristo y su venida a la tierra, su presencia y su reinado, está dicho, está explicado, de una manera y de 100 maneras distintas, en todos los audios y vídeos de este canal. Pero aún más, para saber exactamente qué es lo que dice y sostiene la Iglesia desde el punto de vista doctrinal, magisterial, teológico, sobre cada uno de los temas, de cómo debe vivir un católico esa verdad y a qué debe afinarse y adherir y a atarse un católico a esas verdades, tenemos el canal del hermano Interregnum, del administrador del canal Interregnum, y su blog. Un blog que está lleno del magisterio de la Iglesia, lleno de su sabiduría, y como está lleno de la doctrina, el magisterio de la Iglesia, está tocado por el Espíritu Santo a través de ese material. Que el que quiera ser tocado por la verdad debe recurrir a ese material, debe formarse y debe leer. También escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo toca a través del oído. El Espíritu Santo ingresa al alma del ser humano por la voz, el oído. Escucha, Israel, dice Dios. Y en el principio fue el verbo, la palabra. Y la palabra dijo, sea. Todo esto implica que el Espíritu Santo debe ser escuchado, oído, atentamente, para que pase a nosotros y ser salvos. Si nosotros dejamos que la palabra toque nuestra alma a través del Espíritu Santo, sin duda seremos salvos. Porque no se puede perder a aquel que es tocado por Dios en su Espíritu Santo, que es el vivificador, aquel que viene como paráclito para enseñar el verdadero camino a la fe y por ella del Cristo a Dios Padre con la Virgen. Quiere decir, estamos en un tiempo en donde todo eso está revuelto. Es como una especie de distintas capas de piedras, donde hay arena, donde hay barro,
donde hay piedras preciosas, donde hay oro, donde hay plata, donde hay metales que se confunden con el oro. Y si bien son buenos metales, bronce, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, no son el oro que debe relucir. Muchas veces confundimos todo lo que es Dios y se ve en estos tiempos donde la conmoción de todos los elementos reina tal cual está predicho a lo largo y ancho de todas las escrituras y todo el magisterio revelado por la Iglesia a través del Papa y en el Apocalipsis. Vemos la conmoción de grandes terremotos, uno tras otro, seguidos, en un tiempo donde no se suceden de esa manera los terremotos. Los terremotos grandes, porque pequeños hay todo el tiempo, la tierra se mueve todo el tiempo, se parte todo el tiempo, se reacomoda todo el tiempo. Lo que hay son pequeños terremotos, que todo el tiempo están mostrando el movimiento ajetreado de la tierra, en su desplazamiento, en su reacomodo. Pero no hay grandes terremotos todo el tiempo. Sin embargo, este año, desde que se inició, la producción de terremotos de gran magnitud es llamativa, por decirlo menos. ¿Quiere decir esto que son provocados por el humano? No. Los grandes eventos cataclísmicos, ya sea grandes inundaciones, como el diluvio, que hoy hemos tenido pequeños grandes diluvios a lo largo y ancho de la tierra, ciudades enteras sumergidas bajo metros y metros de agua, más de 6 metros de agua tapando una ciudad, miles de muertos por ella, sigue sucediéndose, pero no es agua limpia, es barro, es lodazal, son aguas inhóspitas, no claras, hacen al pecado de la humanidad. Por eso, más que nunca, es absolutamente necesario no solo que prestemos atención a los sucesos que están habiendo en la tierra, sino como signos y señales de la voz de Dios, de lo que Dios nos está diciendo, de cómo Dios nos está llamando, de cómo Dios nos está reprimiendo, castigando, cómo Dios está expresando su ira divina sobre los pueblos que, debiendo amarlo y amar la verdad, se casan con toda suerte de mentiras. Entonces, decía, como está escrito, se están produciendo toda suerte de cataclismos. Grandes inundaciones, que son pequeños diluvios de lodo, barro, tierra. Terremotos, magnitudes catastróficas, como es el 7, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, a escasas profundidades de la Tierra, o sea, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, de suerte tal que lo que se mueve arriba se ha sacudido como una coctelera. Y salvo que estén esos edificios muy ajustadamente preparados en su carácter de antisísmico, nadie se salva, o muy pocos. Y los que se salvan son milagros para ser testimonio, pero necesitan abrazar la fe verdadera y la conversión, si no de nada va a servir, como está sucediendo hoy en el horror que están viviendo los venezolanos en La Guaira, Estado Vargas, luego de esos 2 eventos sísmicos, uno atrás de otro, con solo 39 minutos de distancia. 3, la divinidad. 9, la novedad. 12. 3 nuevamente, y también la muerte. También la totalidad. También el número perfecto,
que conlleva la traición. Los 12 apóstoles, había un traidor, que es la muerte, que trae la muerte por la traición a Cristo. La novedad, el 9, la noticia, lo nuevo. Por eso se hacen las novenas. No estoy trayendo numerología barata, estoy trayendo la numerología de la teología cristiana. El 3, la Trinidad. Dios se manifestó trayendo una novedad terrible. Una novedad que en escasos 4 segundos derribó los edificios por completo, cayendo un piso sobre otros como si fueran panqueques, puestos unos arriba de otros. Toneladas de escombros sepultaron familias completas. Familias que estaban unos adentro y otros afuera. Era día de festividad. Dice Venezuela, festejaban a San Juan. 24 de junio, la festividad de San Juan, las hogueras. Pues no celebraban a San Juan cuando se produjo ambos terremotos brutales, con espacio de solo 39 segundos de distancia uno del otro. Festejaban a una entidad demoníaca, a la que la santería, las macumbas, el satanismo, quieren hacer pasar por San Juan, pero que es una entidad oscura que se llama Ogún. Va de retro Satana, digamos, para que retroceda detrás de la fe católica por imperio de la Santa Iglesia Católica y de sus papas verdaderos, su fuerza demoníaca. Estaban en el cúspide de la celebración, con el repique mayor de los tambores, atrayendo a la entidad a incorporarse en las personas. En eso estaban multitud de personas que se dicen católicas, que se dicen creyentes, y que en esta suerte de melaza, que todo lo embadurna con la herejía, también el paganismo, todo es permitido, todo está bien. No sos cool, sino, o misericordioso, si no tolerás con bien todo lo que está mal. En ese momento en que se procedía a la incorporación, a través del redoble de los tambores y del batuque de los tambores, en un callejón estrecho en que se estaba produciendo la festividad, tembló la tierra con una magnitud explosiva de miles de bombas nucleares a solo escasos 10 kilómetros bajo el suelo de las personas. La ira de Dios se manifestó diciendo: yo no soy eso. Yo no soy ese. Esa es una fiesta que es mía, la de San Juan, y ese no es San Juan al que celebran. La ira de Dios se manifestó contra años y años y años en los que venimos los católicos aceptando y tolerando esto como si lo fuera. Y permitimos, y hasta vamos, y participamos. Por eso hay que ver estas catástrofes que se están produciendo como lo que son. La ira de Dios manifestándose. ¿Porque nos odia? No, porque nos ama. Aunque en ese amor el dolor que se produce es infinito, es terrible, es brutal. Ya sea brutal por los grandes incendios que se están produciendo a lo largo y ancho de todos los países, Francia, España están bajo fuego, sobre ciudades como Burdeos, capitales de la ciencia, del arte, pero de una ciencia herética y de un arte hereje. España,
que otrora fue imperio del reino de Cristo, conquistado por los reyes católicos, por la Virgen Santísima, para su iglesia y para el reino de Dios, la ampliación al continente americano de la fe y del reino de Dios, se entrega a los musulmanes. Pero primero se entrega a los judíos que son judíos deicidas, porque son los que mataron a Cristo. Y están condenados en la Iglesia Católica, o sea, por herejes, por apóstatas, por cismáticos. Nosotros no podemos avalarlos, ni sonreír ante sus ritos y darles permiso. Sin embargo, España claudica bajo el imperio de la mentira, de unos reyes que se dicen católicos, que aceptan la constitución de su país y que son en todo vulgares, ordinarios, en nada católicos. La reina viste como una bataclana, haciendo gala de su ser prostituido a lo que es fatuo de la moda. El rey, en pleno avance de las hordas musulmanas sobre Ceuta y sobre Melilla, territorio de siempre de la Iglesia Católica, de la catolicidad, en el avance de esas hordas, en el medio del avance de esas hordas, se fue a navegar. No, claro, él no tiene propiedades privadas, se fue a navegar usando los dineros públicos en un barco de España, de la Marina Española, mientras dejaba desposeída totalmente y sin obligar al que funge de presidente, Sánchez, para que se hiciera cargo de convocar a las Fuerzas Armadas y Policiales en defensa de la territorialidad y de las personas, haciendo abandono de personas. Un crimen de lesa humanidad. Y así está todo hoy en el mundo. Por eso me voy a tomar un interreño, válgase a la palabra, de lo que es la denuncia puntual de todo el tema que hace a la demostración de que este es el tiempo del reinado del anticristo, desde lo que están acostumbrados en este canal a escuchar y leer. Y voy a empezar a denunciar y unir lo que no se está uniendo, o que los que lo unen se callan, y debemos proclamar, porque si no lo decimos nosotros, que somos poseedores de la verdad, sí, señores, decir que no lo somos es sacrilegio, es perfidia y es abandono de Cristo, porque cuando Cristo te da la verdad y tú eres poseedor de ese conocimiento, tú eres poseedor de Cristo y eres poseedor de la verdad. Por lo tanto, estás obligado a proclamarla y a defenderla. ¿Cómo se salvará a alguien más en este mundo si no lo decimos? Si no lo hacemos. Es posible que todavía no estemos en la coma del cero final del tiempo y que Dios esté dando todavía un cero más al tiempo para que pueda entrar el último de los elegidos. No lo sabemos. Puede ser que, dado lo que se está mostrando en el mundo, todo estalle de golpe. Hay varios volcanes haciendo erupción, más o menos todos al mismo tiempo. Se espera en Chile, se espera en Guatemala, se espera en Costa Rica, se espera en Italia. En Italia, Campi Flegri, Campos Flegrios.
el mayor de los volcanes de toda Europa, el más grande, la más grande caldera de toda Europa, el más grande volcán activo después de Yellowstone, con una caldera altamente explosiva. Ha estado así en Nápoles durante muchas décadas. Momentos en los cuales crece la panza y baja la panza, crece la ladera y baja la ladera. Con eso suben las tierras, bajan las tierras, las fumarolas y las deshumificaciones de gas sulfuroso se da todo el tiempo. También se da dentro de instituciones públicas, como fue con instituciones de enseñanza, como fue en uno de ellos, en el que en la mitad del colegio se abrió un hueco y salió el humo sulfuroso del volcán, de una de las emisiones del volcán. Ese volcán está generando llamativos terremotos. El último, 4 grados no, porque no hay gradación en la magnitud, es 4.2 de magnitud del volcán, que muestra la actividad más cercana a la Tierra, a la corteza, a donde estamos parados, porque solo fue a 2 kilómetros y poquito de profundidad. Tiró casuchas, tiró casas que son de material común, que no son sismoresistentes. En Italia casi no tiene estructuras sismoresistentes. Cada vez que ha habido un terremoto, y no más allá del 4.5, 4.7, 4.8, 5, en la zona cercana a las montañas, ha destruido pueblos enteros, ha habido masacres y muertes en cantidad, pero se encuentra en la zona del volcán, a 2 kilómetros de distancia nada más de profundidad. Y fue llamativo, tanto que empezaron a tomar atención más seriamente sobre lo que es la organización de evacuaciones. Tiene, creo que más de 3 millones de personas asentados sobre la boca del volcán. O sea, somos tan vivos los humanos que vamos y nos sentamos arriba mismo de la caldera del volcán. Por lo tanto, no como los terremotos no matan la imbecilidad y la corrupción humana, que hace que hayan asentamientos en lugares donde hay fallas que produjeron grandes terremotos en el pasado y que los van a volver a producir en el presente y en el futuro. Pero ahí construimos y ahí aceptamos vivir y ahí vamos y ponemos la plata. El mundo está viviendo al revés, pero todas las señales y todos los signos de la naturaleza, más todas las complejidades de las guerras que hay, las taras de los que la llevan adelante, por ejemplo Estados Unidos, que todo el tiempo le está amenazando a Irán de que esta va a ser la última vez que te tiro la última bomba y el último misil, y mientras tanto Irán, que es un pueblo ancestral en conocimientos de guerra, no es Estados Unidos creado hace 10 días, sino es un pueblo ancestral en el conocimiento de la guerra y que como régimen totalitario y brutal, musulmán, no tiene empacho de matar y que le maten a miles. Él mata a 10.000 sin problema, como castigo contra la fe, entre comillas. Irán lo espera y lo desgasta. A un tonto, Gog, de Gog y Magog, de las fuerzas que se alían en el norte, que se cree vivo, amenaza todo el tiempo, va y le tira. Sí, claro, dentro de lo que es como potencia armada, Estados Unidos debe ser la más grande de las potencias armadas. Ahora, en cuanto a capacidad nuclear, Irán
no tiene todavía desarrollada la capacidad nuclear de una bomba o de misiles con esa capacidad, como sí tiene Estados Unidos, sí tiene Israel y sí tiene Rusia, sí tiene Francia, sí tiene Inglaterra. Ahora, esas capacidades están todas siendo exacerbadas hasta un punto en el que alguien con la tara de un individuo sentado en Corea del Norte, que también la tiene, no tan desarrollada, pero también la tiene, dé el primer paso y apriete el botón. Bueno, nosotros conocemos toda la historia, de principio a fin. Sabemos cómo empieza y cómo va a terminar y lo que espera la humanidad y lo que no se espera como católicos si no permanecemos fieles y si permanecemos fieles, lo que no se espera en ambos casos. Y Dios ha dicho, ¿verdad?, que se puede anticipar el conocimiento de las estrellas, pero no ver los signos y señales de Dios. O sea que estamos llamados a analizar lo que se produce en el mundo de acuerdo a los signos y señales divinos, de un Dios uno y trino. Y no podemos seguir diciendo que tanto da que seas católico como protestante como cristiano. Hoy, y está silenciado, a pesar de que no son católicos, y muchos de ellos creen serlo, no sabemos qué Dios hará con esas almas que profesan esa fe en lugares tan remotos y pobres y hambrientos como en el África hay, de cristianos que están siendo masacrados, quemados vivos, torturados hasta el hartazgo, mientras ellos siguen cantando loas y proclamando glorias al Cristo que ellos creen que es el verdadero Dios. Y sin embargo, esta sociedad que se ha judaizado, se ha casado con el judío deicida y se ha protestantizado con el masón, judío deicida, no habla de los cientos de miles de cristianos que son perseguidos a diario y asesinados a diario de formas brutales. Ellos, hombres, mujeres, niños, bebés, pero sí gritan y aúllan, ¡ay!, en los medios, por un niño judío muerto. Por supuesto, toda muerte de niños es espantosa. Pero ellos matan a nuestros cristianos y nosotros no levantamos nuestras voces. Está bien, tenemos que aclarar cuando las levantamos que estos son cristianos que están profesando una fe de Cristo equivocada en una iglesia falsa como es la que se reviste de catolicidad a partir de Roncalli, Angelo Roncalli, Juan 23, el precursor del anticristo Montini. Debemos decirlo porque debemos acercarles a través de los medios que alguno llegue a la fe y ese pueda convertir al resto. Ahora, si mueren en el martirio diciéndose cristianos en defensa de la verdadera, en defensa de la fe católica, de la fe cristiana católica, no de la falsa, más falsa, que es el protestantismo, sino de la fe católica, mueren convencidos de que es la fe verdadera y en la ignorancia real de porque nadie les llevó la verdad, seguramente Dios, como me dijo el hermano,
que me hizo leer lo que dice un papa sobre la magnanimidad y misericordia de Dios en el extremis, lo salve. Pero debemos intentar, para no ser cómplices nosotros de la mentira, debemos intentar poner sobre el tapete del mundo en este momento la verdad de lo que sucede. Para que la gente opte. Te quieren escuchar, te escuchan. No te quieren escuchar y reniegan, que renieguen, es su problema. Dios se hará cargo. Dios será el que a través de nuestro mensaje de la iglesia y de la verdad llegue a esas personas y por supuesto sea Él con su madre el que lo salve o no. Dios tocará el alma y el otro le cerrará la puerta y será condenado, o Dios le tocará el alma, el otro le abrirá y será salvo. Pero si nosotros no hacemos el intento, ¿quién lo hará? Hasta las piedras gritarán, dijo Dios. Todo en el mundo arde. Arde literal y espiritualmente. Yo veía a una niña sobreviviente del terremoto de los 2 sismos que la sacaron de adentro de un agujero en el que quedó atrapada en el medio de las losas que cayeron sobre ella y su familia. Y le preguntaron, ¿qué quería ser? ¿Qué esperaba ser? Y ella dijo, actriz. Actriz. Desoló mi alma escuchar a una niña que se dice creyente en Dios ser rescatada de los brazos de la muerte y de una muerte que la lleva al infierno, decir que quiere ser actriz. Eso implica que estamos mal, que no estamos llegando a nadie o a muy pocos, y cada vez más pocos. Y queridos hermanos míos, todos somos responsables de llegar, de hacer el intento por lo menos, todos y cada uno de nosotros. Así que bueno, esta es la primera parte de una serie de audiovídeos. Esta es la generalidad del por qué estoy haciendo eso. Esa es mi gata, una de las gatas. No, uno de los gatos, es Martín. Casualmente, Martín. Aullando. Bueno. En este video 1 de La voz del que clama en el desierto, hablamos sobre los sucesos internacionales. Este momento era el 31 de julio del 2026. Por eso los sucesos acaecidos después serán parte de la siguiente charla y del siguiente audio-vídeo. Leo entonces ahora lo que dijo San Juan en Isaías. Bueno, San Juan es el que dice que es la voz del que clama en el desierto, pero voy a leer lo que está escrito en Isaías acerca de él. Isaías 40. Voz de consuelo. Empieza así, hablando Dios a través del profeta Isaías a su pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que se ha acabado su servidumbre, que ha sido expiada su culpa, que ha recibido de la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. Voz de uno que clama,
Preparad el camino de Yahvé en el desierto, enderezad el yermo, una senda para nuestro Dios. Que se alce todo valle, y sea batido todo monte y cerro, que la quebrada se allane, y el roquedal se torne en valle. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y la verá toda carne a una, pues ha hablado la boca de Yahvé. Una voz dice, ¡clama! Y se le da por respuesta, ¿qué he de clamar? Toda carne es heno, y toda su gloria como flor del campo. Se seca el heno, se marchita la flor, cuando el soplo de Yahvé pasa sobre ella. Sí, el hombre es heno, se seca la hierba, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. Oh Sión, anunciadora de buenas noticias, súbete a un monte alto. Oh Jerusalén, heraldo de alegres nuevas, levanta con fuerza tu voz. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he ahí a vuestro Dios. He aquí que Yahvé el Señor viene con poder y su brazo dominará. He aquí que su premio está con él, y delante de él va su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, recogerá con su brazo los corderitos, para llevarlos en su regazo, y conducirá a las ovejas paridas. Fin del capítulo, cuyo subtítulo es Voz de consuelo de Isaías 40. Y nos explica Monseñor Juan Strobinger acerca de los ítems y los numerales y los artículos y los versículos que contiene este capítulo que hemos leído lo siguiente. Versículo 1 y siguientes. Consolad, Vulgata, consolaos. Isaías, que había vaticinado la cautividad del pueblo hebreo en Babilonia, lo consuela ahora con la profecía de su libertad. Y como observa el padre Páramo, su visión se extiende a los tiempos mesiánicos. Ver las referencias publicadas en Eclesiástico 48:27. Filión presenta este capítulo como prefacio y tema de los capítulos 40 al 46 y señala en las tres expresiones del versículo 2, A, se acabó su aflicción, B, está perdonada su maldad y C, ha recibido el doble. Es un resumen de las tres secciones en que se divide esta segunda parte de la profecía. Paralelamente, veremos luego a Cristo en sus pasiones y posteriores glorias. En una de Pedro 1, versículo 11, y en la referencia del 44 y 23. 44 capítulo y versículo 23 de Isaías, ¿no? 3 y siguientes. La llegada de reyes se anunciaba por pregoneros que intimaban a los habitantes que arreglasen los caminos y alejasen todos los obstáculos. En Mateo capítulo 3, versículo 2 y siguientes, se aplica esta profecía al reino de los cielos que se aproxima, traído por Jesucristo, y a su pregonero y precursor, el Bautista. Véase también esto en Mateo 11, versículo 10 y siguientes, en Mateo 17, versículo 10 y siguientes, en Marcos 1, Marcos capítulo 1 y capítulo 2, en Lucas capítulo 3 y capítulo 4, versículos 16, y en Lucas 16, luego en Juan capítulo 1, verso 23. Desgraciadamente para Israel, esos caminos no fueron allanados.
ver la referencia del capítulo 42 de Isaías, versículo 16 y su nota, y en la referencia de Juan, capítulo 12, versículo 40 y siguientes, y en Malaquías, capítulo 4 y capítulo 5 y sus notas. Perdón, Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y nota. En el versículo 6 y siguientes dice, toda carne es heno. La vida presente, dice San Agustín, es una peregrinación fatigosa. Es fugitiva, incierta y pesada. Expone al hombre a todas las manchas. Arrastra tras de sí todos los males. Es reina de los orgullosos y está llena de miseria y de errores. No debemos llamarla vida, sino muerte. El profeta pinta en estos versos el contraste entre la fugacidad humana y la inmutabilidad de Dios, cuya palabra dura eternamente. Vemos esto en el versículo 8 del capítulo 40 que estamos leyendo de Isaías, ¿no? No habiendo en él ni pasado ni futuro, sino solo un presente continuo. Así también es eterna e inconmovible su promesa de librar a su pueblo. Versículo 10 y siguientes. Aunque éste desfallezca en dura cautividad. Véase los Salmos 89, versículos 5 y siguientes. Eclesiástico 14, capítulo 14, versículo 18. Santiago, capítulo 1, verso 10 o versículo 10. Y 1 de Pedro 1, capítulo 1, verso 24. O sea, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. En el 9, he ahí a vuestro Dios, según la interpretación común de los expositores, es un anuncio de la venida del Mesías. En el 10, su brazo, símbolo de la fuerza irresistible de Dios. Delante de él va su recompensa. Con estas palabras anuncia Jesús su venida como juez en Apocalipsis 22, versículo 12, y en la referencia de este capítulo 59 de Isaías, versículo 18, y en el capítulo 62 de Isaías, versículo 11 y sus notas. En el versículo 11 de este capítulo 40, véase el anuncio de Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 16, y en la referencia a Jeremías del capítulo 31, versículo 10. En Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 y siguientes. Y en Miqueas, capítulo 2, versículo 12 y sus notas. Ahora, para finalizar, escucharemos el llamado de que fue precursor de nuestro Señor ante ahora la segunda venida de Cristo. Leemos entonces Juan, capítulo 1, a partir del versículo 15 en adelante. Y dice así. Testimonio del Bautista. Juan da testimonio de él y clama. De ese dije yo, el que viene después de mí se me ha adelantado porque él existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido todos, a saber, una gracia correspondiente a su gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Dios, Hijo único, que es en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Y aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó,
yo no soy el Cristo. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres tú? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Había también enviados de entre los fariseos. Ellos le preguntaron, ¿por qué, pues, bautizas, si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí, y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Jesús bautizaba. Ahora vamos a leer qué nos dice la Iglesia a través de Monseñor Juan Strobinger acerca de estos versículos que hemos leído, para entender un poco más. Así se explica, vamos a leer lo que habla desde el capítulo 14, desde el versículo 14, para poder entender. Se hizo carne, dice en el versículo 14. El Verbo que nace eternamente del Padre se dignó nacer, como hombre, de la Virgen María, por voluntad del Padre y obra del Espíritu Santo, según figura en Lucas capítulo 1, versículo 35. A su primera naturaleza, divina, se añadió la segunda, humana, en la unión hipostática, pero su persona siguió siendo una sola, la divina y eterna persona del Verbo. Ver el versículo 1. Así se explica el versículo 15, del que parte la narración de San Juan. Ver la referencia del versículo 3. Vimos su gloria. Los apóstoles vieron la gloria de Dios manifestada en las obras todas de Cristo. Juan, con Pedro y Santiago, vio a Jesús resplandeciente de gloria en el monte de la transfiguración. Véase Mateo, capítulo 16, versículo 27 y siguientes. En Mateo, capítulo 17, 1 y siguientes. En 2 de Pedro 1, versículo 16 y siguientes. Marcos 9, versículo 1 y siguientes. Lucas 9, versículo 20 y siguientes. Es decir, que toda nuestra gracia procede de la suya, según está hablando en el verso 16, en el versículo 16. Y en él somos colmados, como enseña San Pablo en Colosenses 2, versículo 9 y siguientes. Sin él no podemos recibir absolutamente nada de la vida del Padre, según figura en el versículo 15 que leímos, en el capítulo 15, y en el verso 1 y siguientes. Pero con él podemos llegar a una plenitud de vida divina que corresponde a la plenitud de la divinidad que él posee. Ver la referencia de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. En el versículo 17 se entiende la gracia superior a la ley de Moisés. La gracia superior a la ley de Moisés. Que la gracia es superior a la ley de Moisés. Se nos da gratis por los méritos de Cristo para nuestra justificación. Tal es el asunto de la epístola a los Gálatas. En el versículo 18 que hemos leído dice la explicación. Por aquí vemos que todo conocimiento de Dios o sabiduría de Dios, eso quiere decir teosofía,
tiene que estar fundado en las palabras reveladas por él, a quien pertenece la iniciativa de darse a conocer, y no en la pura investigación o especulación intelectual del hombre. Cuidémonos de ser teósofos, prescindiendo de estudiar a Dios en sus propias palabras y formándonos sobre él ideas que solo estén en nuestra imaginación. Véase el concepto de San Agustín en la nota del versículo 16 y 24. 19. Sacerdotes y levitas. Véase Ezequiel, capítulo 44, verso 15 y su nota, y en la referencia de Lucas, capítulo 10, versículo 31 y siguientes. Esto va hasta el versículo 28. Ahora leemos lo que nos dice Monseñor Strobinger acerca del versículo 20 que hemos leído. Muchos identificaban a Juan con el Mesías o Cristo. Por eso el fiel precursor se anticipa a desvirtuar tal creencia. Observa San Juan Crisóstomo que la pregunta del verso 19 era caprichosa y tenía por objeto inducir a Juan a declararse el Mesías, pues ya se proponían cerrarle el paso a Jesús. En el 21 hablan del profeta. Falsa interpretación judaica de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 del pasaje que se refiere a Cristo. Ver la referencia del capítulo 6, verso 14 y siguientes. Yo bautizo con agua, dice San Juan en el verso 26. Juan es un profeta como los anteriores del Antiguo Testamento, pero su vaticinio no es remoto como el de aquellos, sino inmediato. Su bautizo era simplemente de contrición y humildad para Israel. Ver Hechos, capítulo 19, versos 2 y siguientes y sus notas, a fin de que reconociese, bajo las apariencias humildes, al Mesías anunciado como rey y sacerdote. Ver la referencia en Zacarías, capítulo 6, verso 12 y siguientes y sus notas. Como no tardó en hacerlo Natanael, según el versículo 49 de este mismo capítulo de Juan 1. Pero para eso había de ser como un israelita sin doblez, según el versículo 47. En cambio, a los mayordomos del versículo 19, que usufructuaban la religión, no les convenía que apareciese el verdadero dueño, porque entonces ellos quedarían sin papel. De ahí su oposición apasionada contra Jesús. Según lo confiesa Caifás, en el capítulo 11 de Juan, versículo 47 y siguiente. Y su odio contra los que creían en su venida. Capítulo 9, ver la referencia del capítulo 9, versículo 22. Y en el versículo primero del siguiente subtítulo que habla sobre los primeros discípulos de Jesús, cuando él dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: en pos de mí viene un varón que me ha tomado la delantera, porque él existía antes que yo. Yo no lo conocía, mas yo vine a bautizar en agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu descender como paloma del cielo y se posó sobre él. Ahora bien, yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me ha dicho: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y bien, he visto y testifico que él es el Hijo de Dios.
Hasta aquí hemos llegado. Bueno, decía que Monseñor Strobinger, hablando del versículo 29, dice que Juan es el primero que llama a Jesús Cordero de Dios. Empieza a descorrerle el velo. El cordero que sacrificaban los judíos todos los años en la víspera de la fiesta de Pascua, y cuya sangre era el signo que libraba del exterminio, según Éxodo capítulo 12, verso 13. Figuraba a la víctima divina que, cargando con nuestros pecados, se entregaría en manos de los hombres, según Lucas 9, versículo 44, para que su sangre, más elocuente que la de Abel, según Hebreos capítulo 12, versículo 25, atrajese sobre el ingrato Israel, verso 11, y sobre el mundo entero, 11:52, la misericordia del Padre, su perdón y los dones de su gracia para los creyentes, según consta en Efesios 2, versículos 4 al 8. Bienvenido sea nuestro Dios y nuestro Señor, el Hijo de Dios, el escogido, eclectos de Dios. Hasta aquí hemos llegado. Que Dios nos bendiga, nos perdone nuestros pecados, que son muchos, que hagamos una contrición perfecta, lo más perfecta que podamos. Roguemos a la Virgen que nos ayude en esto. Que los hombres se comporten como San José, que las mujeres como la Virgen María, y los niños, hijos de familia, como el Cristo, como Jesús en relación a sus padres. Que la Virgen nos conduzca hasta el reino de Dios y Dios nos perdone para llegar a él. Bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar es hacia el depósito de la fe católica, hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios, para poder entonces salvarnos,
como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores, los algoritmos, tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma, se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio-vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí. El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, más jamás una serpiente que se arrastre.